Sí. Hola Aldo, ¿cómo te va? Bienvenido a Miami. Quería preguntarte qué implica para vos enfrentar al Inter Miami, enfrentar a Lionel Messi y a otros jugadores de élite como Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez. ¿Qué tal? Buen día. En realidad son partidos muy importantes para nosotros, pero eh, nosotros venimos con un objetivo muy claro que es ganar, ¿no? Sabemos la calidad de jugadores que tienen eh, este equipo, sobre todo también que los admiramos y los respetamos, pero dentro del terreno de juego entramos 11 y es una disputa prácticamente al mano a mano, ¿no? En realidad. Eso es a lo que nos enfocamos, a lo que nos pide el DT, el trabajo que vamos a hacer. Entonces, nosotros tenemos un objetivo claro que es sacar los 3 puntos de acá para seguir con una buena impresión y sobre todo para aspirar a la calificación, que es a lo que venimos enfocados. Por acá. Aldo, ¿cómo estás? Buen día. Sí. Después de los tres primeros partidos que han tenido en la liga, donde daría la sensación de que Gonzalo ya encontró una base del equipo con la que quiere afrontar las competencias, por lo que han mostrado en resultados, en rendimiento y más allá de la derrota con Rayados de Monterrey, ¿cómo ves que está el equipo para afrontar ahora esta competencia binacional con la MLS? En realidad lo veo muy bien. Primero que nada, el equipo está muy fuerte internamente. No es una base, somos 25 jugadores, que eso es algo importante que hay que remarcar porque es un equipo que necesitamos de todos, ¿no? Se ha arrancado dentro de lo que cabe muy bien, a excepción del fin de semana, que era un resultado que no esperábamos, pero al final se sacan cosas positivas en las cuales se comparten dentro del grupo y cosas como por mejorar, como en todos los partidos, no tanto en la victoria como en los empates, como en la derrota. Entonces, te digo, estamos enfocados con este arranque de seguir mejorando, de seguir dándole alegrías a la afición y sobre todo de seguirnos potenciando, que al final eso es lo más importante para aspirar a los objetivos que tenemos, tanto grupales como individuales. Por allá, por favor. Aldo, Liber Rubalcaba de Fox Deportes. En redes sociales se escucha mucho sobre el desempeño que tiene que hacer Rocha para que el Atlas se lleve el día de mañana esos 3 puntos. ¿Cómo te sientes tú de que mañana te va a tocar marcar a figuras internacionales? Sí, bueno, no soy mucho de redes sociales. Qué bueno que no lo compartes porque al final son mensajes también de nuestra afición, ¿no? Pero como lo dije al principio, estamos enfocados en hacer un muy buen planteamiento y sobre todo son partidos donde hay que estar concentrados los 90 minutos o lo que agregue el árbitro. Pero principalmente el Atlas es un trabajo colectivo donde los 11 tienen que correr, meter y sobre todo enfocarse a lo que nos pide el entrenador. Entonces, algo muy importante que hay que hacer para el día de mañana. Sabemos, como lo mencioné anteriormente, de la calidad del rival, pero sobre todo, te digo, es enfocarse en lo que estamos haciendo nosotros. Esa es la palabra que hemos utilizado desde la pretemporada en enfocarnos en Atlas, en nosotros, en seguir mejorando. Entonces, estamos por ese camino, se han hecho cosas buenas, hay que tener cosas por mejorar, pero te digo, vamos sobre esa línea que al final sé que mañana nos va a ir muy bien. Aldo, Por por acá, acá. Jonathan Bravo de Notisistemas de México, de Guadalajara. Oye, Aldo, mencionabas ahorita que no eres mucho de redes sociales. El formato de la League Cup cambió, prácticamente califican 8, 4 de cada liga. A lo mejor ni ganando los 3 partidos entras. Por ahí los presiona o los motiva más el hecho, te digo lo de las redes sociales, el hecho de que viene mucha gente de Guadalajara, mucha gente de México, gente de Estados Unidos que ya están aquí listos para apoyar al Atlas, tanto mañana como en Orlando. ¿Sienten esa como presión, esa como obligación de regalarle a la afición que va a ser el viaje, el triunfo y los 3 puntos? No, al contrario, se siente más el apoyo porque sí se percibe esa energía positiva, el respaldo de nuestra gente, el apoyo que se ha tenido acá. Sabemos que mucha gente que está acá no puede ir a México a ver un partido del Atlas, pero el traer el equipo acá, el traerles un poquito de México, de Jalisco, de lo que se han perdido por estar tanto tiempo acá, es importante también para nosotros y sobre todo regalarles, perdón, regalarles un triunfo mañana sería espectacular para toda la gente, para nuestros aficionados y principalmente para nosotros que, como lo mencioné anteriormente, vamos enfocados con un objetivo que vamos paso a paso y se va consolidando este proyecto.
Hola, ¿qué tal, Aldo? Paco Rubén para la Rojinera Podcast. Yo tengo dos preguntas para ti. La primera es, sabemos que este Atlas está regresando a su esencia de darle mucha oportunidad a los jóvenes en medio de todos estos cambios de los cuales ya se sabe, ¿no? Temas extracancha e incluso al interior del conjunto. Se está regresando esta esencia de darle oportunidad a los jóvenes. ¿De qué manera tú asumes ese liderazgo, especialmente previo a partidos como el de mañana, ¿no? Que podría ser, como lo mencionas, para la afición, para la gente, uno de los históricos. Esa es la pregunta número uno. Y la dos es, ¿la cábala es la rasurada viene una vez que ganemos la Leagues Cup o cómo va por ahí el tema? Bueno, ayudar a los jóvenes es parte de los líderes, de la gente de experiencia, del mismo cuerpo técnico, porque al final yo pasé por ese proceso, ¿no? Te dan confianza, te dan continuidad, te dan seguridad dentro del terreno de juego, que eso es lo que nos compete a nosotros. Créeme que para un joven, para Sergio, para Ríos, o sea, para la gente que se está consolidando, es muy bueno. Esa seguridad que adquieres se ve dentro del terreno de juego y sobre todo te empiezas a desenvolver de mejor manera. ¿Por qué? Porque al final poco a poco vas sacando tu fútbol y agregándole las cosas que como los experimentados te comparten, te vas potencializando. Yo creo que es eso. No, no, para nada. Cábalas, créeme que no soy, no soy cabalero, no, no soy enfocado en eso. Entonces, no, no lo dejemos de lado eso. Buenos días, Aldo. Bienvenido a Miami, José Armando Rodríguez. Sí. Quiero preguntarte, en la línea de la conversación sobre este torneo ha sido de que se juega a mitad de temporada para los de MLS, iniciando para ustedes, se juegan todos los partidos en Estados Unidos, pero hoy es el tercer año. ¿Qué ajustes crees que se han hecho desde la perspectiva de los equipos mexicanos y especialmente en tu experiencia para competir mejor este año con respecto a los años anteriores? Gracias. Ajustes, pues yo creo que priorizaría el descanso, ¿no? Yo creo que se ha hecho un poquito eso, el llegar unos días antes, te ayuda bastante, porque al final estamos arrancando competencia en México, entonces si recién nosotros jugamos el fin de semana, el llegar 2 días antes por acá te ayuda bastante, ¿no? En el descanso. Yo creo que es seguir priorizando de esa manera, porque al final el venir bueno, los equipos mexicanos que venimos acá siempre lleva algo de desgaste. Pero si priorizamos esa manera para hacer una competencia más leal, yo creo que eso sería. Porque es difícil de repente jugar un partido y al día siguiente viajar. Pero créeme que, digo, pues, cuando estás enfocado pasa a segundo término. ¿Por qué? Porque al final también es de disfrutar de estar por acá, de, como lo mencioné, traerle un poquito a la gente que no puede estar en México y sobre todo hacerlo de la mejor manera, porque al final es nuestra profesión, la disfrutamos bastante y también yo creo que somos muy bendecidos en estar en esta posición. Entonces, yo me quedo más con eso, el enfocarse en uno mismo, en lo grupal y en lo que quiere cada equipo. Y vamos con una pregunta final aquí en el Zoom. Sí. Vamos a ver cómo nos va. José María Garrido, por favor. You can- José María Garrido. ¿No? Ahí está. Sí. Bueno. Dale. Listo, ahí está. Saludos, Capi. Un saludarte, un fuerte abrazo acá en Guadalajara. José María Garrido para Fox Deportes y en vivo en este momento en el podcast del Rojinegro. Oye, Capi, si bien es cierto, es importante Leagues Cup y todo esto, pero vienen con un bagaje, ¿no? De 3 partidos, en el cual a lo mejor había una expectativa distinta, pero hacia el interior, ¿cómo llegan con estos 3 resultados donde se le compite muy bien a Puebla, se le compite muy bien a Cruz Azul y durante el primer tiempo se le hace un muy buen partido también a Rayados? Ustedes internamente, ¿cómo están, Capi? Más allá de que son distintas competencias, pero futbolísticamente, ¿cómo crees que están llegando a esta parte de la competencia y del año en la parte futbolística también? Gracias. ¿Qué tal? Saludos a todos por allá. En realidad, estamos muy bien. Bien lo mencionaste. Yo creo que se arrancó de buena manera. Pudimos haber estado mejor porque al final en casa creo que merecíamos un poquito más contra Cruz Azul. En Monterrey, pues un partido complicado donde bien mencionas se hace un buen primer tiempo.
La expulsión, lamentablemente, contra estos equipos te pega bastante, es un desgaste muy fuerte, pero hasta cierto punto estuvimos compitiendo de muy buena manera, ¿no? Sabemos que contra estos equipos no les puedes regalar porque tienen 1 o 2 jugadas y te terminan cobrando el pequeño error que tuviste o el gran error que tuviste. Pero al final, lo mencioné anteriormente, el grupo se siente muy bien, se ha trabajado de muy buena manera. Seguimos con el objetivo claro de seguir mejorando, de seguir apretando un poquito ahí los detalles que nos han faltado por mejorar, pero hasta ahorita en una conclusión de estos partidos es un buen sabor de boca. Sí, muchas cosas por mejorar como todo, pero al final estamos enfocados para seguir mejorando y sobre todo para darle más alegrías a nuestra gente que vamos por buen camino.